Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo que, les aseguro, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las predicciones astrales, pero no de cualquier tipo, sino de aquellas que apuntan directamente a una de las figuras más queridas y admiradas de la televisión internacional, Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Un astrólogo de renombre ha soltado una bomba, una revelación que ha sacudido a los fans y a los medios por igual. La predicción es tan sorprendente que apenas la procesamos, Can Yaman tendrá una hija. Y yo estoy aquí para desgranarles cada detalle, para entender qué nos dicen las estrellas sobre este tema tan personal y emocionante. Si son fans de Can Yaman, si les intriga la astrología o simplemente les gusta estar al tanto de las noticias del corazón, este vídeo es para ustedes. Así que antes de empezar a desvelar los secretos celestiales, les hago una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Empezamos. Bueno, ¿por dónde empezamos con esta noticia que parece sacada de una telenovela? Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su físico y su talento, está en el centro de una predicción que ha causado revuelo. Un astrólogo cuya identidad por ahora mantenemos bajo un velo de misterio para no generar más expectativas de las necesarias, ha analizado la carta astral del actor y ha llegado a una conclusión sorprendente. No se trata de un rumor ligero, ni de una especulación sin fundamento. Estamos hablando de un análisis astrológico profundo, que, según él, predice la llegada de una hija a la vida de Can Yaman. Imaginen por un momento la conmoción. Can Yaman, conocido por su vida pública, sus proyectos profesionales, pero también por su privacidad en lo que respecta a su vida personal. Y de repente una predicción que habla de paternidad, y no solo de paternidad, sino de tener una hija. Esto abre un abanico de preguntas. ¿Cuándo podría suceder esto? ¿Cómo afectaría esto a su carrera y a su vida personal? ¿Qué significa esta predicción desde el punto de vista de la astrología? Para entender un poco mejor esto, vamos a darle una mirada, muy general, a cómo la astrología puede interpretar este tipo de eventos. La astrología, para quienes no están muy familiarizados, es un estudio milenario que analiza la posición y el movimiento de los cuerpos celestes y cómo estos supuestamente influyen en la vida humana y en los acontecimientos terrestres. Cada persona nace bajo un conjunto único de influencias astrales, representadas en su carta natal. Esta carta es como una fotografía del cielo en el momento exacto de nuestro nacimiento, y de ella se desprenden muchísimas características de nuestra personalidad, nuestras tendencias, nuestros desafíos y sí, también las posibles etapas que viviremos a lo largo de nuestra vida. Cuando un astrólogo hace una predicción, no es solo una adivinanza. Se basan en tránsitos planetarios, progresiones secundarias y otras técnicas que analizan cómo los planetas se mueven a lo largo del tiempo en relación con la carta natal de una persona. Por ejemplo, la posición de Júpiter, el planeta de la expansión y la suerte, o Venus, asociado con el amor y las relaciones, o incluso la Luna, que representa las emociones y el hogar, son cruciales al hablar de temas familiares y de descendencia. En el caso de Can Yaman, este astrólogo habría detectado tránsitos particularmente significativos en su carta natal que apuntan hacia la paternidad. Y la especificidad de la predicción, que habla de una hija, es lo que la hace aún más intrigante. En astrología hay ciertos aspectos o posiciones que pueden indicar la naturaleza de los hijos, si serán varones o mujeres, o incluso el tipo de relación que se tendrá con ellos. Por ejemplo, la casa V de la carta natal está directamente relacionada con los hijos, el romance, la creatividad y el placer. El signo que rige esta casa, los planetas que se encuentran en ella y los aspectos que recibe, pueden dar pistas sobre estos temas. Ahora es importante recalcar que la astrología, si bien puede ofrecer indicios y tendencias, no es una sentencia. Las predicciones son como mapas que nos muestran posibles caminos, pero la libertad de elegir nuestro propio rumbo siempre está en nuestras manos. Can Yaman es un ser humano con libre albedrío y su vida personal es, y debe ser, suya y solo suya. Sin embargo, no podemos negar que la noticia genera una gran expectativa y curiosidad, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto sobre Can Yaman? Si bien no conocemos todos los detalles de su carta natal, sabemos que es un hombre con una energía arrolladora, un carácter fuerte y una presencia magnética. Las predicciones sobre paternidad, si son certeras, podrían indicar un
Momento de profunda realización personal para él, una etapa de plenitud que vaya más allá de sus éxitos profesionales. La llegada de un hijo y en este caso de una hija, puede transformar la vida de cualquier persona, y para alguien que está constantemente bajo el ojo público como Kanyaman, este evento sería, sin duda, uno de los más significativos. Además, la idea de que tenga una hija es especialmente tierna. Seamos sinceros, muchos de sus seguidores fantasean con la idea de verlo como padre, y la imagen de un hombre tan carismático y apuesto, rodeado de la dulzura de una niña, es una imagen que enternece. ¿Se imaginan a Kanyaman jugando con su hija, enseñándole cosas, protegiéndola? Es una imagen que derrite. La conexión padre-hija es una de las más puras y conmovedoras que existen, y para un artista que ha cautivado a tantas personas con su intensidad, la ternura de una hija podría ser un aspecto de su vida que realmente lo humaniza y lo conecta a un nivel más profundo. Este tipo de predicciones astrales también nos invitan a reflexionar sobre la conexión entre las estrellas y nuestro destino. ¿Estamos predestinados a ciertos eventos? ¿Hasta qué punto nuestras vidas están escritas en el cosmos? La astrología no ofrece respuestas definitivas, pero sí plantea preguntas fascinantes que nos invitan a mirar más allá de lo aparente, a considerar las fuerzas invisibles que podrían estar influyendo en nuestras vidas. La idea de que la posición de los planetas en el momento de nuestro nacimiento pueda tener una influencia tan profunda en nuestros caminos de vida, incluyendo la llegada de descendencia, es un concepto que ha intrigado a la humanidad durante milenios. Para los fans de Kanyaman, esta predicción es motivo de alegría y esperanza. Ver a su ídolo alcanzar una meta tan importante como la paternidad sería, para muchos, una confirmación de su felicidad completa. Y si la predicción se cumple y es una niña, imaginen la cantidad de amor y ternura que seguramente inundará la vida del actor. La devoción de los fans de Kanyaman es inmensa, y la posibilidad de que su ídolo experimente una de las alegrías más grandes de la vida, como es tener una hija, resonará profundamente en su comunidad. Se crearán imaginarios, se compartirán esperanzas y se celebrará con antelación la llegada de esta nueva etapa. Ahora, debemos ser muy claros en algo fundamental. Esta es una predicción astrológica. No es una confirmación oficial por parte de Kanyaman ni de su entorno. La vida personal de los famosos es un terreno delicado, y es importante respetar su privacidad. Sin embargo, no podemos ignorar el poder de una noticia así, que viniendo de una fuente que se dedica a descifrar los mensajes del universo, tiene un peso especial. El hecho de que un astrólogo experimentado y respetado haga una predicción tan específica es digno de atención, aunque siempre con la cautela debida. En el mundo del espectáculo, las especulaciones y los rumores son pan de cada día, pero cuando provienen de un análisis astrológico, adquieren una dimensión diferente, más enigmática y para muchos más creíble. Este astrólogo, al hacer esta predicción, ha abierto una puerta a la imaginación de millones de personas. Nos hace pensar en el futuro, en las posibilidades, en la magia de la vida. La paternidad es una de las experiencias más transformadoras que un ser humano puede vivir, y si Kanyaman está a punto de embarcarse en esta aventura, será sin duda un capítulo emocionante en su vida. El viaje de la paternidad es complejo y multifacético, lleno de desafíos, alegrías, sacrificios y un amor incondicional que redefine la existencia. Para una figura pública como Kanyaman, que ya vive una vida bajo los reflectores, la paternidad añadiría una capa de profundidad y significado a su experiencia vital. Para los que se preguntan qué tan fiable es la astrología en estos temas, la respuesta es compleja. La astrología es una herramienta de autoconocimiento y de reflexión. Puede ayudarnos a entender mejor nuestras propias energías y las de las personas que nos rodean. En cuanto a predicciones concretas sobre eventos futuros, como el nacimiento de un hijo, su nivel de acierto puede variar enormemente dependiendo de la habilidad y la experiencia del astrólogo, así como de la complejidad de la carta natal en cuestión. Lo que sí es cierto es que cuando una predicción genera tanta expectación, es porque toca fibras muy sensibles y universales, como el deseo de formar una familia, la alegría de la paternidad y la fascinación por lo desconocido. Es importante recordar que la astrología no es ciencia exacta, sino un lenguaje simbólico que ofrece perspectivas y nos invita a la introspección. En definitiva, esta noticia sobre Kanyaman y la supuesta llegada de una hija es un recordatorio de que a pesar de las cámaras, los flashes y la fama, los famosos también son personas con sus propias vidas, sus propios sueños y sus propias ilusiones. Y la paternidad es, sin duda, uno de los sueños más hermosos y anhelados.
Ver a un ídolo como Kan-Yaman transitar esta etapa, independientemente de si la predicción es exacta o no, nos humaniza a todos y nos recuerda la belleza de las experiencias vitales más fundamentales. Así que para resumir un poco, hemos explorado una predicción astrológica fascinante que sugiere que el carismático Kan-Yaman podría estar a punto de convertirse en padre de una niña. Hemos analizado brevemente cómo la astrología interpreta estas cuestiones, enfatizando que se trata de tendencias y no de sentencias definitivas. Y hemos reflexionado sobre la expectación y la ternura que esta noticia genera en sus seguidores y en el público en general. La vida de las estrellas, como la nuestra, está llena de sorpresas, y la paternidad es, sin duda, una de las más maravillosas. Cada predicción, sea acertada o no, nos invita a reflexionar sobre los ciclos de la vida, el amor y la familia, temas universales que nos conectan a todos. Además, podemos imaginar cómo esta noticia podría impactar la percepción pública de Kan-Yaman. Si bien es conocido por su imagen de galán y su exitosa carrera actoral, la paternidad podría revelar facetas más tiernas y protectoras de su personalidad. Los fans, que ya lo admiran por su talento y carisma, tendrían una nueva razón para quererlo, viéndolo en un rol tan fundamental como el de padre. La dulzura y la inocencia de una hija, en contraste con la intensidad de sus personajes o su imagen pública, podría crear una imagen aún más completa y entrañable del actor. La predicción, al ser tan específica sobre el género, añade un elemento de encanto adicional. La idea de un padre con la fuerza y la presencia de Kan-Yaman, con la delicadeza de una hija, es una imagen que evoca ternura y protección. Muchos seguidores seguramente ya se imaginan a Kan-Yaman compartiendo momentos íntimos y especiales con su futura hija, enseñándole, cuidándola y disfrutando de cada etapa de su crecimiento. Finalmente, esta noticia, más allá de ser un chisme o una especulación, nos invita a reflexionar sobre la universalidad de la experiencia humana. La paternidad es un anhelo profundo para muchas personas, independientemente de su fama o su estatus. Ver a una figura pública como Kan-Yaman potencialmente embarcarse en este viaje nos recuerda que, en el fondo, todos compartimos deseos y esperanzas similares. La magia de la vida, la posibilidad de crear nueva vida y el profundo amor que surge de la paternidad son realidades que trascienden las barreras del estrellato. Ha sido un placer desgranar esta intrigante noticia con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido que les interese y les sorprenda. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parece esta predicción? ¿Creen en la astrología? ¿Les gustaría ver a Kan-Yaman como padre? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado intrigante e informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que sean fans de Kan-Yaman. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Adiós.